Donald Trump tiene un plan ambicioso y polémico para cambiar por completo la inmigración en Estados Unidos. Pero, ¿realmente puede llevarlo a cabo? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Desde 2015, Donald Trump ha utilizado el tema de la inmigración como uno de los pilares principales de su plataforma política. Su discurso enfatiza la necesidad de un mayor control fronterizo y políticas más estrictas para frenar la inmigración ilegal, un tema que resuena fuertemente con parte del electorado estadounidense. Durante su mandato, implementó medidas como la política de tolerancia cero, que resultó en la separación de familias en la frontera, y la construcción de más tramos del muro entre y México. Sus seguidores defendieron estos esfuerzos como esenciales para la seguridad nacional, mientras que sus críticos argumentaban que eran políticas excesivamente duras e ineficaces. La dinámica de la inmigración en Estados Unidos ha cambiado significativamente en los últimos años. En 2019, hubo un aumento en las llegadas ilegales, impulsado por crisis económicas y políticas en América Latina. Durante la pandemia de 2020, este flujo disminuyó debido a las restricciones de viaje y el refuerzo de medidas sanitarias. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Biden, se registró un nuevo crecimiento, generando intensos debates sobre la efectividad de las políticas migratorias demócratas y alimentando la retórica republicana sobre la necesidad de medidas más estrictas. En 2024, ante un nuevo pico en la inmigración ilegal, el gobierno de Biden implementó acciones más rigurosas para frenar los cruces irregulares. Estas medidas incluyeron restricciones a las solicitudes de asilo y un aumento en las deportaciones, lo que llevó a una reducción en el número de entradas ilegales. No obstante, para muchos conservadores, estas acciones siguen siendo insuficientes, y Trump ha aprovechado esta percepción para movilizar a los votantes preocupados por la seguridad fronteriza y el impacto de la inmigración en el mercado laboral. Curiosamente, un segmento creciente del electorado hispano en Estados Unidos ha mostrado apoyo a las políticas migratorias más estrictas de Trump. Muchos inmigrantes legales, especialmente aquellos que han pasado por procesos largos y burocráticos para obtener residencia o ciudadanía, ven la inmigración ilegal como una amenaza para la estabilidad económica y social de sus comunidades. Este fenómeno ha sido un punto clave en la estrategia electoral de Trump, quien busca ampliar su base de apoyo dentro de este grupo demográfico. Si la inmigración ilegal se ha consolidado como uno de los temas centrales de la campaña de Trump, su propuesta más polémica es el plan de deportación masiva, con el que pretende expulsar a millones de inmigrantes del país. Pero, ¿cómo se implementaría este plan? Para liderar esta operación, ha elegido a Tom Homan, es director del ICE o Migration and Customs Enforcement, conocido por su postura firme sobre inmigración. El objetivo sería deportar alrededor de 3 millones de personas por año, una cifra significativamente mayor que las deportaciones registradas durante los gobiernos de Obama y del propio Trump. La ejecución de este plan requeriría un aparato de seguridad robusto y cambios significativos en la forma en que el gobierno federal maneja la inmigración. Durante su primer mandato, Trump reforzó la actuación del ICE y adoptó medidas más severas para la deportación, pero los números quedaron por debajo de las deportaciones realizadas en la administración de Obama. Ahora, la promesa de deportaciones en una escala mucho mayor plantea dudas sobre su viabilidad operativa. Además, la logística de esta operación implicaría un aumento significativo en la presencia de agentes federales en las calles, lo que podría generar tensión y resistencia por parte de gobiernos estatales y municipales, especialmente en estados y ciudades que han adoptado políticas de santuario para inmigrantes. Otro factor relevante es el impacto social que esta política podría causar. Una deportación masiva afectaría a millones de familias, muchas de las cuales tienen miembros con estatus migratorio mixto, es decir, donde algunos son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, mientras que otros no tienen documentación. La expulsión de un gran número de trabajadores también podría desestabilizar sectores de la economía que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, como la agricultura, la construcción y los servicios. Además de los desafíos operativos y sociales, también existe la cuestión de la resistencia política y legal.
Muchos estados controlados por los demócratas podrían impugnar las medidas en los tribunales, retrasando su implementación o incluso bloqueando acciones federales en ciertas jurisdicciones. La legalidad de las deportaciones a gran escala también podría ser cuestionada en tribunales superiores, especialmente si se considera que violan derechos constitucionales o tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario. Para que un plan de esta magnitud se lleve a cabo, sería necesario enfrentar una serie de desafíos logísticos, administrativos y judiciales. La cuestión ahora es cómo el gobierno federal podría hacer viable esta operación gigantesca, considerando la infraestructura disponible y los costos involucrados. El primer obstáculo sería la necesidad de identificar y localizar a millones de inmigrantes ilegales dispersos por todo el territorio estadounidense. Esto requeriría un aumento sustancial en la capacidad de fiscalización del ICE, además de la colaboración de fuerzas policiales estatales y locales, un punto conflictivo, ya que muchos estados y ciudades tienen políticas que limitan esta cooperación. Estados como California y Nueva York, por ejemplo, han aprobado leyes que restringen la actuación de agentes federales de inmigración, haciendo aún más compleja la implementación de deportaciones masivas. Otro gran desafío sería la detención temporal de los inmigrantes antes de su expulsión. Actualmente, los centros de detención de inmigración en EU tienen capacidad limitada, y para deportar a millones de personas sería necesario expandir drásticamente esta infraestructura. Esto implicaría construir nuevas instalaciones o reutilizar espacios militares y prisiones federales, algo que requeriría tiempo y una inversión significativa. Además, la sobrepoblación en estos centros podría generar denuncias de violaciones a los derechos humanos, intensificando el debate sobre la legalidad y moralidad del plan. La logística del transporte también representaría un desafío considerable. Las deportaciones masivas requerirían miles de vuelos hacia países de América Latina, Asia y otras regiones. Algunas naciones, como México, El Salvador y Honduras, podrían negarse a aceptar un número tan elevado de deportados de una sola vez, dificultando aún más la ejecución del plan. Además, está la cuestión de los inmigrantes que no tienen documentos que certifiquen su nacionalidad, un problema frecuente que suele retrasar los procesos de deportación, ya que muchos países no aceptan ciudadanos sin identificación oficial. Otro punto crítico sería la posibilidad de resistencia y protestas a gran escala. En los últimos años, medidas migratorias más estrictas ya han generado fuertes reacciones de la sociedad civil, incluyendo manifestaciones, demandas judiciales y la movilización de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Una operación de esta magnitud podría desencadenar un ambiente de tensión social aún mayor, aumentando el riesgo de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de ejercer una presión adicional sobre el sistema judicial con acciones que impugnen las deportaciones. Ante estos desafíos operativos, la cuestión de financiamiento de este plan se vuelve aún más central. Mantener una estructura capaz de localizar, detener, procesar y deportar a millones de personas no solo requeriría una ampliación sin precedentes de los recursos federales, sino que también podría tener un impacto profundo en el presupuesto de Estados Unidos. Estimaciones del American Immigration Council indican que el costo necesario para expulsar a los millones de inmigrantes ilegales del país podría superar los $360 mil millones de dólares en un periodo de 4 años. Este monto incluye gastos en prisiones, centros de detención, procesos judiciales y el transporte de los deportados a sus países de origen. Para tener una idea de la magnitud de este costo, equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa de EU, una de las áreas con mayor financiamiento del gobierno estadounidense. Una parte significativa de este monto se destinaría a la expansión de la infraestructura de detención. Actualmente, los centros de detención de inmigración tienen capacidad limitada y operan cerca de su límite. Para albergar a millones de personas en espera de deportación, el gobierno necesitaría construir o adaptar instalaciones a gran escala, lo que requeriría miles de millones en inversiones solo en infraestructura física. Además, los costos de alimentación, seguridad, atención médica y transporte dentro del territorio estadounidense representarían un gasto continuo y creciente. Otro factor relevante es el costo legal del proceso.
Cada inmigrante tiene derecho a un debido proceso legal antes de ser deportado, lo que significa que millones de casos tendrían que ser revisados por los tribunales de inmigración. Esto requeriría la contratación de más jueces, abogados y personal administrativo, además de aumentar el tiempo promedio para la conclusión de los procesos. Actualmente, el sistema de inmigración ya enfrenta un acumulado de más de *3 millones de casos pendientes *, y un incremento repentino en este volumen podría colapsar el sistema judicial de inmigración, generando aún más gastos. Además de los costos directos, también existe el impacto económico indirecto. Muchos sectores de la economía estadounidense dependen de la mano de obra inmigrante, especialmente en áreas como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios domésticos. La expulsión masiva de trabajadores sin documentación podría generar escasez de mano de obra, obligando a las empresas a aumentar los salarios y trasladar estos costos al consumidor final. Esto podría contribuir a un nuevo ciclo inflacionario, un tema sensible para los votantes y la política económica del país. Para hacer viable un proyecto de esta magnitud, Trump tendría que convencer al Congreso de aprobar un presupuesto extraordinario para inmigración, algo que enfrentaría una fuerte resistencia tanto de los demócratas como de sectores del propio Partido Republicano preocupados por la responsabilidad fiscal. Ante estas dificultades, Trump y su equipo podrían buscar alternativas legales para acelerar las deportaciones, incluyendo el uso de leyes antiguas que amplíen los poderes del Ejecutivo en materia migratoria. Una de estas estrategias involucra el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 una legislación creada hace más de 2 siglos, durante la presidencia de John Adams, que autoriza al gobierno a deportar ciudadanos de naciones consideradas hostiles en tiempos de guerra. La idea detrás de este enfoque sería clasificar a ciertos grupos de inmigrantes como una amenaza para la seguridad nacional, permitiendo su deportación inmediata sin necesidad de un largo proceso judicial. Trump ya ha dado señales de que pretende usar esta ley para ampliar los poderes del Ejecutivo en política migratoria, argumentando que enfrenta una invasión en la frontera sur. Además, su equipo evalúa la posibilidad de emplear la Guardia Nacional e incluso a las Fuerzas Armadas para ayudar en las operaciones de detención y expulsión de inmigrantes, algo que aumentaría significativamente la capacidad operativa del gobierno. Sin embargo, la aplicación de esta ley en un contexto moderno es altamente controversial. Primero, porque la legislación fue originalmente creada para expulsar a extranjeros de países enemigos en tiempos de guerra formal, algo que no se aplica directamente a la situación actual. Los inmigrantes ilegales provienen de diversas naciones, muchas de las cuales son aliadas estratégicas de como México, Guatemala y Filipinas. Usar esta justificación podría generar crisis diplomáticas e incluso represalias comerciales por parte de estos países. Además, el uso de las Fuerzas Armadas para deportaciones podría entrar en conflicto con el *Posse Comitatus Act de 1878 que prohíbe el uso del ejército y la fuerza aérea para hacer cumplir leyes civiles dentro del territorio estadounidense. Si Trump intentara seguir este camino, enfrentaría desafíos legales y resistencia dentro de las propias fuerzas militares, ya que muchos oficiales de alto rango podrían oponerse a una misión de esta naturaleza. El hecho de que Trump considere una ley de más de 2 siglos para justificar su política migratoria muestra cuán radical y compleja podría volverse esta propuesta. Sin embargo, la viabilidad legal de esta estrategia aún es incierta y, sin duda, enfrentaría una fuerte oposición en los tribunales. Esta situación plantea una cuestión fundamental. Incluso si Trump tiene la intención de endurecer las políticas migratorias, tendría que enfrentar una serie de desafíos legales que podrían frenar o retrasar sus planes. La ley fue creada en un contexto de guerra entre Estados Unidos y Francia y nunca ha sido aplicada a la escala que propone Trump. El mayor obstáculo legal sería demostrar que los inmigrantes ilegales representan una amenaza de guerra o una incursión hostil contra algo que difícilmente pasaría sin ser impugnado en los tribunales. Expertos en derecho constitucional argumentan que esta interpretación de la ley sería un uso abusivo del poder presidencial y entraría en conflicto con otras legislaciones federales e internacionales. Otro punto crítico es la posible violación del *Posse Comitatus Act de 1878 *,
que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para la aplicación de leyes civiles dentro del territorio estadounidense. Si Trump intentara movilizar al ejército para ayudar en las deportaciones, enfrentaría no solo resistencia política, sino también desafíos dentro de la propia estructura militar. Altos mandos ya han mostrado su reticencia a involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos migratorios, especialmente en misiones de represión interna. Cualquier intento de utilizar soldados para este fin podría derivar en demandas judiciales e incluso en una crisis institucional entre el gobierno civil y los militares. Además de los obstáculos legales internos, el plan de Trump también podría entrar en conflicto con tratados internacionales de los que es signatario. La *** Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ***, por ejemplo, prohíbe la deportación de personas a países donde puedan ser perseguidas o sufrir violencia. Si un gran número de deportados argumentara riesgo de persecución en sus países de origen, podría verse obligado a conceder asilo, lo que iría en contra del plan de expulsión masiva. Los estados controlados por demócratas probablemente también adoptarían medidas legales para impedir o retrasar las deportaciones a gran escala. Ciudades que se autodenominan *** santuarios *** para inmigrantes ya cuentan con leyes que limitan la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. Gobernadores y alcaldes podrían demandar al gobierno federal argumentando que estas acciones violan los derechos constitucionales de los inmigrantes y de sus propias administraciones estatales. Si estas disputas llegaran a la Corte Suprema, la decisión dependería de la interpretación de los jueces sobre hasta qué punto el presidente tiene poder unilateral para llevar a cabo una operación de tal magnitud. Incluso si Trump lograra superar los obstáculos políticos y burocráticos, su plan de deportación aún enfrentaría una batalla prolongada en los tribunales. Esto significa que, en la práctica, la implementación podría ser mucho más lenta y difícil de lo que promete en sus discursos. Para justificar su plan de deportación masiva, Donald Trump menciona con frecuencia precedentes históricos, siendo el más notorio la *** Operación Bedback de 1954 ***. Esta operación, llevada a cabo por el gobierno de Dwight Eisenhower, resultó en la deportación de cientos de miles de inmigrantes mexicanos, muchos de ellos removidos sin el debido proceso legal. En su momento, la acción fue ampliamente criticada por su brutalidad, con informes de inmigrantes abandonados en zonas desérticas sin suministros adecuados. Aunque Trump ve esta operación como un ejemplo de acción efectiva, expertos señalan que las circunstancias de la década de 1950 eran muy diferentes a las actuales, y replicar este enfoque hoy en día generaría desafíos legales, logísticos y diplomáticos mucho más complejos. Además de los desafíos operativos, la expulsión masiva de millones de trabajadores tendría *** impactos profundos en la economía de Estados Unidos ***. Sectores enteros, como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios, dependen de la mano de obra inmigrante, en muchos casos ocupando trabajos que los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a aceptar. Con la salida repentina de millones de trabajadores, las empresas tendrían dificultades para reemplazar esta fuerza laboral, lo que provocaría retrasos en proyectos de infraestructura, escasez de productos y aumento en los costos de producción. Otro efecto colateral esperado sería el aumento de los *** salarios y los precios al consumidor ***. Con menos trabajadores disponibles, los empleadores se verían obligados a ofrecer salarios más altos para atraer mano de obra, lo que, a su vez, podría generar un efecto inflacionario en varios sectores de la economía. Esto significa que, aunque la deportación masiva pueda resultar atractiva para parte del electorado que ve la inmigración ilegal como un problema económico, los propios estadounidenses podrían sentir en su bolsillo los efectos negativos de esta política. Además, hay un factor fiscal importante a considerar. Los inmigrantes ilegales contribuyen a la economía estadounidense de diversas maneras, incluyendo el pago de impuestos estatales y federales. Se estima que cada año se recaudan miles de millones de dólares a través de impuestos sobre el consumo, propiedades e incluso retenciones salariales de inmigrantes sin documentos. Con la deportación masiva, esta recaudación se reduciría, lo que podría afectar la financiación de programas públicos como educación y salud. Si bien Trump argumenta que la inmigración ilegal impone costos al sistema de bienestar social de la realidad es que la solución no es tan sencilla. La relación entre inmigración y economía es compleja, y cualquier política que altere drásticamente esta dinámica puede generar consecuencias inesperadas, especialmente en la inflación estadounidense.
Mirando hacia el futuro, queda por ver si estas propuestas son solo retórica de campaña o si realmente podrían convertirse en políticas oficiales en un posible nuevo gobierno de Trump. De cualquier manera, el tema de la inmigración seguirá siendo uno de los más divisivos en la política estadounidense, influyendo no solo en el panorama electoral, sino también en las relaciones diplomáticas y en la economía del país en los próximos años. Y si te gustó este contenido, ya lo sabes, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. Estamos juntos y un gran abrazo.